uno pues navega por los canales de Xochimilco, ¿hay un área turística y otra área destinada a la siembra? ¿O puede uno ver, cuando va uno en las chinampas, puede ver lo que está sembrado? Mira, sí hay un área turística, que es esta área bastante conocida en los barrios centrales, pero ya más hacia el sur, ya más hacia Tláhuac y la frontera con Mixqui. Ahí está la zona agrícola, que ha ido desapareciendo desafortunadamente por el asunto de la construcción de viviendas irregulares. Y ahora, pues la polémica que se desató por la construcción de la línea 12 del metro, que se iba a terminar con parte de esa zona también. Pero sí todavía la hay en lo que es San Gregorio Tlapulco, que es uno de los barrios más tradicionales que tiene Xochimilco, San Luis Tlaxcaltemalco, que también está allá en la frontera con Tláhuac, lo mismo Mixqui, que aunque no se considera parte de la delegación de Xochimilco, pues está ahí colindante. Esa zona es la zona agrícola. Y bueno, la de chinampas agrícolas. Ándale, o sea, mi pregunta era, porque nosotros conocemos la zona turística, pero también en donde están las chinampas agrícolas, está todavía, o sea, todavía están cosechando entre los lagos. Así es, efectivamente. Y el Parque Ecológico de Xochimilco, si la gente quiere conocer más en dónde están ubicadas esas zonas, ahí las tienen bastante señaladas en los mapas mismos de toda la zona lacustre. También conocemos ese parque. Entonces, ¿en ese parque se siembra? No, en ese parque tiene una muestra representativa de cuáles son los cultivos más populares de la zona, pero es, digamos, es como un museo, es como una simulación. Lo que se presenta ahí es para que la gente lo conozca, pero la auténtica cosecha de la cual te comento y de la que viven las familias está en estos barrios que te dije, ¿no? De San Luis y San Gregorio Tlapulco y toda la franja que colinda con Tláhuac, con la delegación Tláhuac y con el pueblo de Mixqui. Carmen, ¿y los grandes viveros que hay en Xochimilco tienen que ver con producción ahí mismo o algunas especies o todo es de fuera? No, la mayoría de las especies que hay en Xochimilco, que están dentro de ese parque, son justamente las que pueden crecer ahí. Y la producción que se tiene ahí está vinculada con un nuevo entre comillas, porque también se construyó en los 90s, el mercado de plantas, de ornato, el mercado de Cuemanco. Entonces, el vínculo que hay entre esa zona que conoces de viveros y el mercado de Cuemanco es exclusivamente para plantas de ornato. Sí. Pero lo que es la producción agrícola alimenticia, esa está desarrollándose fuera del parque ecológico. El parque ecológico, al final de cuentas, derivó en un proyecto muy interesante de mostrarle al mundo y a la Ciudad de México todas las posibilidades de desarrollo que tiene Xochimilco, la parte turística, la parte agrícola, la parte de patrimonio histórico, porque ahí te cuentan toda la parte del desarrollo urbanístico, qué papel jugaba Xochimilco, y es una parte también muy importante que hay que reconocerle al parque, la cuestión didáctica. Se hacen muchas visitas de escuelas a todos los niveles para que la gente conozca qué es Xochimilco con esas tres vertientes: cultura, economía y turismo, que es bastante importante para la Ciudad de México. ¿Y qué se espera, Carmen, de aquí en adelante con esta nueva pues atención, o bueno, siempre le han puesto atención, vamos, pero con esta como renovadas ganas del gobierno de Marcelo Ebrard para dejar mejor a Xochimilco? ¿Cuál es la meta? Pues mira, la idea del actual gobierno del Distrito Federal es el saneamiento, de los lagos, del agua que todavía corre ahí, pero hay problemas todavía más importantes de carácter técnico, porque recordemos que esa región también es de las pocas que todavía quedan de recarga acuífera. Es una región que
de área verde bastante importante que representa junto con la zona del Ajusco el principal pulmón de la Ciudad de México. Es la que oxigena toda la ciudad. Hay la cuestión técnica de los hundimientos diferenciales. ¿Por qué? Porque si no se rescata toda la parte de recarga acuífera, afecta a la Ciudad de México al no existir los niveles de humedad suficientes para que se eviten estos hundimientos. Y está la prioridad también de que no se deje a un lado esta vocación agrícola, porque finalmente es un ahorro en muchos sentidos para la Ciudad de México poder tener una parte que genere empleos y que sea el abastecimiento de alimentos mucho más eficiente al interior mismo de los primeros círculos de la ciudad. Entonces, más que, yo creo que el gobierno del Distrito Federal en este momento ya ha superado la etapa de valorizar la zona, que se había descuidado mucho, ya tiene muy claro cuál es su importancia, pero ahorita está en la resolución de problemas técnicos mucho más fuertes que son estos que te menciono, y en eso están centrándose. También resolver el dilema de que hay que conectar la parte sur de la ciudad con el resto y con otros estados como Morelos, es decir, hay que hacer obras viales, pero ¿cómo las generas sin afectar toda la parte patrimonial? Y eso se dice fácil, pero implica conflictos con la ciudadanía, implica negociación política, implica sentarse muchas veces con los principales afectados, y yo creo que también eso lo están visualizando y lo han ido trabajando bastante bien. Perfecto, pues ojalá y siga pues este avance en Xochimilco para que perdure. ¿Y hay manera de hacer recargas acuíferas o qué se puede hacer, Carmen, para que pues tener ahí la seguridad de que el agua siga o aumente? Pues mira, están las plantas de tratamiento que funciona una ahí justamente en el mismo centro de Xochimilco, y otra que funciona en la periferia de la zona que todo el mundo conoce, que es la de San Luis Tlaxialtemalco. Está también la de Iztapalapa, y son las principales abastecedoras de agua para esa zona. Y el problema aquí, como te comento, ya no es tanto ese, sino el desarrollo de las grandes obras de vialidad y sobre todo los asentamientos irregulares. Sí, las casitas que vemos ahí a los alrededores, y entonces pues la falta de voluntad política para quitarlos de inmediato, ¿no? Porque pues son áreas altamente protegidas, o sea, ya, es decir, son zonas protegidas, pero ya no, o sea, todo el cúmulo de elementos que enriquecen a Xochimilco, pues además de ser un patrimonio natural, pues es un patrimonio histórico, y pues esto lo hace todavía mucho más delicado como para permitir que alguien se ponga por ahí cerca. Sí, y además también hay que considerar los procesos sociales que hay detrás de esto. ¿Por qué? Porque también Xochimilco ha expulsado mucha población original de ahí, ha expulsado a las generaciones que crecieron ahí, cuyos antepasados estaban más conscientes de la importancia histórica de Xochimilco. Estos asentamientos irregulares pues también son de personas completamente ajenas a esa tradición cultural, y eso también afecta porque finalmente no se tiene conciencia de lo que implica una invasión irregular, de lo que implica toda la depredación que hay alrededor de las chinampas o en los cauces de los pocos ríos que quedan. Entonces también debe programarse, y lo está haciendo el gobierno del Distrito Federal, esta difusión del valor histórico y cultural. Lo hace a través de la propia Secretaría de Cultura, de la propia delegación, donde se enfatiza toda esta parte de tradiciones, de la cuestión religiosa, de saber qué papel tenía Xochimilco en la ciudad prehispánica, y van reforzando eso, porque no todo son cuestiones técnicas, no todo es la planeación urbana desde el asunto arquitectónico o desde la ingeniería.
sino también es incluir la visión cultural para lograr la integración social que se requiere y conservar lo mejor posible. Así es. Pues Carmen, muchas gracias, te agradecemos muchísimo el comentario y ojalá que nuestros amigos del auditorio puedan acudir a Xochimilco y pues nosotros también darnos una vuelta. Hace tiempo que no estamos por allá y es algo impresionante que debemos de visitar todos para entender el México pues de nuestros antepasados. Pues sí, cuando vengan, no nada más vayan a la zona turística, que es muy bonita y se divierte uno bastante, pero sí es bueno ir a la zona agrícola que te menciono, sí, y a la zona que está más alejada de todo el asunto de proyección internacional. Esa es la vida representativa de la región lacustre y se parece mucho a la vida que hubo en tiempos prehispánicos. Eso es lo interesante. Sí, precisamente por eso era mi pregunta hace unos momentos, si había otra zona eminentemente agrícola, porque no recordaba yo haber visto pues sembradíos, y entonces dije, bueno, pues ahí seguramente no fui. Entonces pues no. hay que ir. Y bueno, ¿y qué tenemos que hacer, Carmen, para llegar a esa zona? Aquí, ¿hay que pedir algún permiso o hablar con los chinamperos? ¿O ya hay un sistema de atención al turista? No, mira, no es una zona turística, es como cualquier barrio, y bueno, está conectado bastante bien por el sistema de transporte público. Ustedes van a la línea 2 del metro y se bajan en la terminal tasqueña, de donde salen todos los autobuses. Hay paraderos ahí de microbuses, me parece que todavía sigue siendo el paradero M y N, los que llegan hasta allá, que es la frontera entre Xochimilco y Tláhuac, y ahí está la zona ejidal, y pregunten por el pueblo de San Gregorio Atlapulco. Yo lo conozco afortunadamente por haber trabajado varios años por allá con el arquitecto Jorge Legorreta, que él fue asesor del movimiento de ejidatarios que se opuso al parque ecológico, fue asesor para delinear técnicamente cuál sería la propuesta de los ejidatarios, y la zona la conozco bien, y todas las personas que han ido para allá de verdad se asombran de que exista la zona agrícola dentro del Distrito Federal, que digas, esta es la delegación Xochimilco y aquí es una zona eminentemente rural, como cualquier otra que puede existir en algún estado del... Entonces uno llega, por ejemplo, ahí y después hay una zona donde están los lagos. Sí, es la zona que sigue teniendo agua, que sigue siendo una región lacustre, que sigue teniendo lago y canales. Ajá. Incluso tiene embarcaderos no turísticos, son los embarcaderos que utiliza la gente para desplazarse internamente por los barrios. No son embarcaderos para paseo, son embarcaderos de trabajo. Cotidiano, de trabajo, exactamente. Pues sí, sería muy interesante ver esto, cómo están en las chinampas todavía cosechando. Y pues bueno, Carmen, si vamos, te vamos a hablar para que nos des un recorrido. Sí, nos llevamos a Jorge Legorreta, que él es el que conoce mucho mejor a la gente de por allá. Órale, perfecto. Pues te agradecemos muchísimo, Carmen, y estamos en contacto para el próximo jueves. Claro que sí. Gracias. De nada, hasta luego. Nos vemos. Pues interesante todo esto que nos comenta, esto sinceramente yo lo desconocía, esto que nos está diciendo Carmen, porque pues vamos a Xochimilco y vamos a estar a Chinampas, a pasear navegar un rato entre el lago, pero por eso mi pregunta es si había atrás o algún lado, algún lugar en donde se estuviera sembrando o donde se estuviera plantando algo, y pues bueno, ya nos comentó nuestra amiga Carmen Contreras que en otra parte pues es eminentemente agrícola, y bueno, pues también se puede andar entre los canales, sin embargo pues no es turístico como para andar de paseo, pero pues bueno, una visita discreta entre los pobladores pues será interesante. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire.
aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire. Televisión online.